se irán sumando más participantes. Tenemos ya bastantes participantes en la sala, así que quienes falten entrar lo irán haciendo a medida que se inscriban, digamos. Muchísimas gracias a todos los que están acá, entonces, en este día y a esta hora. Perdón. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bien. Muchas gracias entonces a todos los participantes por estar acá. Hoy es un día de trabajo, así que les agradezco mucho por el doble esfuerzo. Y lo que vamos a hacer en la próxima hora es charlar sobre algunos casos clínicos. Me parece que eso es interesante porque es un formato que a los médicos nos gusta más que escuchar largas charlas de PowerPoint. Así que tenemos una hora para nuestro encuentro de hoy. Quiero contarles que estas empresas que están acá nos han ayudado a la convocatoria para la reunión de hoy, llamando a sus médicos con quienes tienen relación. Quiero aclararles que el contenido de las presentaciones es de única responsabilidad nuestra, o sea, las empresas no tienen ninguna injerencia en esta presentación de hoy. Aprovecho para recordarles este portal que ustedes ven aquí, que se llama portalem.org, al que todos ustedes como médicos pueden ingresar y donde van a encontrar información al día de todo lo que se publica en esclerosis múltiple, así como resultados de ensayos clínicos o ensayos clínicos en curso, o presentaciones nuestras o de muchos de ustedes que nos las han subido, publicaciones de Argentina y de Latinoamérica, etc. Yo creo que es una herramienta muy interesante porque concentra en un solo sitio toda la información sobre esclerosis múltiple disponible en el día. Entonces, en la siguiente diapositiva ya tenemos directamente, vamos a ir entonces con Liliana Patruco, a quienes todos ustedes conocen, pero veo que en el auditorio hay mucha gente joven, e inclusive hemos tenido la participación de médicos clínicos de una institución que se llama CEMIC, que es un hospital universitario de Buenos Aires, que también participarán de las discusiones seguramente. Y vamos a mostrarles tres casos clínicos, a menos que ustedes quieran presentar alguno, y entonces sacaremos alguno de los nuestros y los escucharemos a ustedes porque también nos interesa muchísimo aprender. Así que el primero nos lo va a mostrar Liliana, lo tiene ya en la pantalla, así que adelante Liliana. Decía que para quienes no la conocen a Liliana Patruco es especialista en esclerosis múltiple, se dedica exclusivamente a la atención de pacientes con esclerosis múltiple desde hace muchos años, y bueno, es una gran investigadora clínica y también una gran docente, así que vamos a aprovecharla. Así que Liliana, adelante, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que están escuchando, y como decían recién, la idea es presentar una serie de casos clínicos, pero ir discutiendo entre todos, ¿sí? Este es el primero, y este es un varón de 32 años, que es contador,
que tiene como antecedentes hipotiroidismo. Ese hipotiroidismo fue post-tratamiento con yodo, que le habían hecho por un hipertiroidismo en el año 2001, y recibe tratamiento con levotiroxina de 100 microgramos por día. Él además había tenido un diagnóstico serológico de sífilis en el año 2016, se había recibido 3 dosis de penicilina intramuscular, y dentro de los antecedentes familiares tenía una madre hipertensa, un padre que era hipertenso, diabético tipo 2 y obeso, y tenía 6 hermanos, todos ellos sanos. Había consultado en el servicio de clínica médica por una cefalea holocraneana que él describía como opresiva, y además una serie de olvidos e inatención que llevaban un mes de evolución, y por lo tanto, una vez que fue evaluado por los clínicos, se le pide una resonancia de cerebro. Y esto que les estoy mostrando acá es la resonancia de cerebro de él. No teníamos lesiones infratentoriales, no veo tampoco acá lesiones en hemisferios cerebelosos, nada a nivel de protuberancia, nada a nivel de protuberancia alta, casi en transición con mesencéfalo, tampoco en los polos de los temporales. Y acá nos encontramos con una serie de lesiones a nivel supratentorial, que son estas que vemos acá, una a nivel de tálamo, estas que no tienen una localización típica periventricular, sino que podrían ser más bien de tipo yuxtacorticales, esta sí perpendicular a los ventrículos laterales, igual que estas que tenemos acá. Esta lesión bastante inespecífica a nivel de la sustancia blanca subcortical, igual que esta otra lesión que tenemos acá. Esto que vemos no corresponden a lesiones, esto a nivel de mesencéfalo. En realidad no tenemos nada de lesiones infratentoriales, y cuando miramos supratentoriales tenemos fundamentalmente lesiones no tan en contacto con los ventrículos laterales, algunas sí de disposición perpendicular, y otras lesiones que tienen un aspecto más bien de tipo inespecífico a nivel de la sustancia blanca subcortical. Cuando vamos más hacia arriba, vemos esta lesión, ¿no? Una lesión que es bastante externa, perdón, que se ubica a nivel del lóbulo frontal del lado derecho, y digamos que prácticamente ninguna de estas lesiones realzaban con el contraste paramagnético, y muchas o estas lesiones fueron interpretadas como lesiones de tipo confluentes. Es por eso que después le completan con una médula cervical y dorsal, pero no tiene absolutamente nada, toda la médula dorsal en lo que podemos ver, y en todo lo que tiene que ver con la médula cervical. Y entonces, ante estos hallazgos en resonancia y con el diagnóstico presuntivo de esclerosis múltiple, lo derivan a neurología. Y entonces, para resumir, bueno, el 12 de noviembre, cuando se lo ve por primera vez a este paciente, tenía un cuadro de olvidos e inatención de un mes de evolución. Cuando se lo revisaba, sí, se le encontraba una descomposición del seguimiento lento ocular, con una paresia facial izquierda que era muy leve, una hiperreflexia rotuliana bilateral, y teníamos un clonus de pie derecho. ¿Quieren hacer algún comentario al respecto antes de que sigamos con los estudios complementarios que le pedimos a este muchacho? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Sería muy importante que desde el Sí. auditorio se hicieran preguntas adicionales. A ver si tenemos alguna.
Entonces, hasta ahora teníamos a este señor joven que era contador, o sea que había cumplido con los estudios universitarios, con hipotiroidismo secundario a ese tratamiento con yodo, medicado, sustituido, y estaba bien, los niveles de T3, T4 y TSH, no estaba hipotiroideo. En cuanto a ese diagnóstico serológico de sífilis que había recibido en el 2016, fue evaluado por el servicio de infectología, no tenía sífilis, después igual vamos a mostrar los laboratorios, y llamaba la atención, digamos, como manifestación inicial, y por eso es que fue derivado a neurología con sospecha de esclerosis múltiple, estos episodios de olvido e inatención de un mes de evolución. Más allá que cuando se lo revisa sí podíamos detectar por lo menos un bipiramidalismo no deficitario, esta descomposición del seguimiento lento ocular, más allá de que no veíamos ninguna lesión a nivel de tronco encefálico ni tampoco a nivel de hemisferios cerebelosos, y esta paresia facial izquierda leve. En la resonancia impresiona tener lesiones focales hiperintensas entre dosis FLAIR, Sí. que por la edad, en ese paciente, yo pensaría en esclerosis múltiple. De hecho, ves el Sí, informe, sí. lo ves esas imágenes. Sí, de hecho, esto que había puesto acá es el informe, Ujú. es un copy-paste del Sí, claro. informe que hizo la gente de diagnóstico por imágenes. Sí, llama solamente, nos habían llamado un poquito la atención, sobre todo, Claro, ¿no? sí, es cierto. Esa Esta confluencia. lesión, sí, exactamente, más allá de que obviamente en esclerosis múltiple las lesiones confluentes existen, pero la tenemos alejada de los ventrículos, más bien, digamos, en esta zona que ni siquiera son yuxtacorticales, ¿no? Es puramente sustancia blanca, Tal más cual. bien extrínseca, que compromete también parte de las fibras en U, ¿no? Esa lesión era como que llamaba por lo menos un poquito la atención. Mm, claro. Ok, vamos a Llama, ver. y llama la atención Sí, también la sintomatología cognitiva Tal de cual. sí, evolución tan rápida, ¿no? A mí me llama la atención. Sí, Sí. claro. Yo sí, tengo una pregunta, sí. Liliana, perdón. Por ahí ahora decís los estudios complementarios, pero bueno, un chico joven con sífilis, ¿algún otro tipo de inmunocompromiso, HIV, algo que haya salido positivo? HIV sobre todo. No te lo voy a contestar en este momento. Está bien. Bueno, gracias. No, de No, nada. bueno, Sí. ¿por qué Va a pregunto? estar, sí, obvio, va a estar dentro de los exámenes complementarios que les vamos a mostrar. Pero sí, como vos muy bien decís, es algo que no podíamos no pedirle, sobre todo a este paciente, considerando este antecedente de sífilis y tratado en 2016. Sí. Yo creo que hay dos cositas interesantes. Una que dijo Edgardo recién, una clínica de un trastorno cognitivo subagudo, Sí. y esa lesión confluente, sin efecto de masa, sin realce con contraste, que bueno, es una alarma para decir, Sí. ojo, que esto no sea algo infeccioso, ¿no? Por eso pregunté lo del VIH. Exactamente. Muy bien, Juan, exactamente. Por eso la clínica hay que darle bolilla, a la clínica hay que darle bolilla. Por supuesto. Y les muestro entonces los exámenes de laboratorio. Bueno, digamos un colágenograma, tenía una leve anisocitosis, tenía déficit de vitamina B12, un déficit de vitamina D, el resto no le encontramos absolutamente nada. En el líquido cefalorraquídeo tenía una glucorraquia para una glucemia que estaba normal, proteínas normales, leucocitos 0, sí, tenía, bueno, había sido bastante cruenta la punción lumbar, con VDRL en líquido cefalorraquídeo negativo y tinta china negativa también, pero, y muy bien lo que vos habías dicho, Juan, era un HIV positivo, con una muy importante carga viral.
el marcador de CD4 tenía casi nada de CD4, y entonces en este paciente lo que hicimos, además en los análisis de líquido cefalorraquídeo, fue pedirle detección de JC, se detectó la presencia de este ADN viral, por lo tanto el diagnóstico en él terminó siendo una leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? Y justamente, más allá de que la LMP puede dar un montón de lesiones bastante inespecíficas también en la resonancia, no es necesario que realcen. Esa lesión frontal, sobre todo, que veíamos del lado derecho, que era bastante confluente y demás, junto con este tema de esta manifestación clínica y que había empezado con esos olvidos, ese antecedente serológico de sífilis, bueno, hacía pensar que indudablemente había algunas como banderas rojas, como para que nos quedáramos tranquilos con el diagnóstico así de esclerosis múltiple y demás, y como para buscar otras posibilidades diagnósticas. En las imágenes que se ven, esas imágenes confluentes, se ve bien característico el respeto de las fibras de Nu que se ve en el JC. Acá, mira. Exactamente, Paula. En esta. Eso es bastante característico de JC. Exacto. Y es una de las banderas rojas para empezar a buscar otra causa fuera de esclerosis múltiple. Y justamente ahí es donde quizás si vas un poco más para otro lado, cuando te metes periventricular, para acá. te puede engañar, Estas. claro, ahí te puede engañar, te puede generar como la confusión de que puedas tener lesiones que te hagan pensar en esclerosis múltiple, pero cuando vas más a la subcorteza, empezás a ver cosas que te llaman la atención, como esto que vos planteás, Paula, y ahí es donde... Esa es muy característica. Exacto, exactamente, cuando empezás a ver eso, ahí eso te tiene que llamar la atención. Cómo se está respetando, cómo se está haciendo esa confluencia, cómo tiene ciertas cosas que te tienen que llamar la atención, la no afectación de este paciente, ese aspecto clínico que es totalmente atípico para esclerosis múltiple, y eso es donde ahí te tiene que empezar a llevar por otro lado. Eso es algo que son las banderas rojas que planteaba Liliana, y ahí es donde salta, por supuesto, cuando identificás el aspecto infeccioso, que lo vas a llevar para otro lado. Yo tengo una pregunta. Esas lesiones paraventriculares, que por ahí son las que confunden, ¿no pueden ser lesiones propias del VIH, una leucoencefalopatía por HIV, y no tanto por la LMP? A veces se ven estas subcorticales. Sí, la que a mí me impresiona como una lesión bien característica de PML es esa frontal que tenemos ahí. Esa no hay duda, pero no quedan dudas. O, por ejemplo, viste esta que tenemos acá, ¿no? Que también es como parecida a la que vemos arriba, o esta otra lesión. La verdad que estas lesiones pueden o no estar relacionadas a este diagnóstico de LMP que terminó siendo el del paciente. Sí, es cierto que estas lesiones no son características de PML, o sea que podrían estar relacionadas con la infección por VIH, que a veces tiene un compromiso en sustancia blanca, podría más tener que ver con eso y no con PML. Y de hecho te puede dar las infecciones por VIH, lesiones que se las describen como MS-like, ¿no? Claro, que te las pueden, obviamente después vos ponés todo en el contexto de este paciente, que es un HIV positivo, que además es SIDA y que tiene una LMP, pero tal vez estas lesiones son esas lesiones MS-like que pueden observarse en pacientes HIV positivos. Sí. Quizás el mensaje más importante es lo que planteaba Edgardo, que también reconocía Juan, el de la clínica, ¿no? Prestarle mucha atención cuando uno se encuentra con una clínica típica y que empieza a ver en la resonancia algo más allá de, por supuesto, las lesiones periventriculares, y que tiene que despertar eso para ir a buscar otras cosas y no hacer un diagnóstico en un informe de resonancia, porque incluso yo lo llevo a eso, es decir, tiene 34 años, bueno, la persona de 34 años en el 2016, estamos en el 2021, en algún momento de su vida puede haber hecho algo, se puede haber infectado,
tranquilamente, y eso no significa que hoy por ese antecedente lo tengamos que poner en otro contexto. Hoy tiene 34 años, con esa resonancia podríamos decir es una esclerosis múltiple, vamos a poner un tratamiento, pero cuando uno empieza a atar ciertas cosas, claramente le tiene que llamar la atención e ir a buscar otra cosa. Sí, y otra cosa que uno también aprende y que es importante es, está muy bien que uno lea también, obviamente, el informe que acompaña la resonancia, pero lo más importante es que miremos nosotros, claro, la resonancia, dónde están las lesiones, qué características tiene, porque muchas veces el error diagnóstico tiene que ver con que, bueno, el informe de resonancia dice que son lesiones desmielinizantes, que parece que hay algo de actividad en alguna de ellas. Bueno, listo, es una esclerosis múltiple y no abro la cabeza ni me planteo dudas acerca de características o algo llamativo de estas lesiones. De vuelta, la clínica en este paciente, el paciente tiene dolor de cabeza, por lo que no me acuerdo de cuánto tiempo de evolución, y trastornos cognitivos, o sea, no tuvo ninguna recaída de las que nosotros vemos en esclerosis múltiple, digamos, tiene un trastorno cognitivo y dolor de cabeza. Se hace una resonancia, en la resonancia hay lesiones de la sustancia blanca y qué sé yo, que ni siquiera están en la fosa posterior, no tiene ninguna en la fosa posterior, cosa que también es bastante raro, y ninguna en la médula cervical ni dorsal. Por lo tanto, está lleno de banderas rojas, y bueno, por eso, como decían ustedes recién, el informe de la resonancia hay que mirarlo con mucho cuidado, ¿no? Bueno, para mí fue muy interesante este caso, muy lindo caso, porque además para prevenirnos, nosotros como neurólogos en general estamos esperando no encontrarnos con una PML en pacientes tratados con natalizumab. Pero obviamente que podemos encontrarnos con estos pacientes inmunosuprimidos, bueno, con otros, o con SIDA, etcétera, o con HIV, y que no solamente estos pacientes van a ser pacientes con esclerosis múltiple tratados con natalizumab, ¿no? Por supuesto. Muy, muy interesante para mí este caso. Bien. Tenemos un caso de Juan. Voy a compartir el caso. Espera, voy a dejar de compartir yo, y ahí te dejo a vos, Juan. Ahí está. Bueno, ¿cómo les va de nuevo? Gracias. Hola, Juan. Juan me pidió, somos todos Juan acá. Sí, por eso. Juan preguntó si teníamos alguito para discutir, y este es y la verdad que los que no nos dedicamos a este tipo de patologías, pero las tenemos que ver, siempre la opinión de los expertos es muy buena, y nos hacen abrir los ojos bastante. Esta es una paciente que tenemos internada actualmente, por lo tanto el cuadro no está cerrado, lo que me parece interesante para discutir. 34 años de edad, ningún antecedente, sin antecedentes familiares, es una chica que tiene 5 embarazos y 5 partos, el último hace 10 meses, incluso está con lactancia, no lactancia exclusiva, pero está con lactancia. En cuanto a vacunación de COVID, se tiene las 2 dosis, pero la segunda hace más de 3 meses. O 4 ahora. En octubre de este año hace un cuadro que empieza con vómitos. Vómitos. Este cuadro dura aproximadamente 20-25 días y remite espontáneamente. Lo estudian los clínicos, los gastroenterólogos, no le encuentran causa etiológica, incluso la derivaron al psiquiatra, le decían que era algo de depresión posparto, etc. Una semana, 10 días después de este vómito, empieza con debilidad en la parte izquierda, brazo y pierna, por lo cual consulta, la internan y me llaman a mí.
no sé si... Cuando la veo, una chica con un lenguaje conservado, tenía una plejía braquiocrural izquierda y un trastorno sensitivo termoalgésico braquiocrural derecho. Severos trastornos deglutorios y respiratorios. La verdad, la veo en consultorio, claro. El que me la deriva al consultorio y yo rápidamente la derivo a internar porque le veo ese compromiso respiratorio. Bueno, espera. La interno en terapia intensiva, incluso apenas entra, requiere BNI, sonda nasogástrica, le hacemos un análisis de rutina, el cual es normal, y la chica ya venía en mi consultorio con esta resonancia, que es una resonancia de cerebro. Si uno la ve rápidamente, sin ver, recién Ricardo hablaba de la semiología, cuando uno ve rápidamente la resonancia parece normal, pero yo semiológicamente decía, ¿qué está pasando? Tiene debilidad de izquierda, trastorno sensitivo de derecha, íbamos a los viejos libros de semiología y buscar cómo era la médula, y yo decía, esto no creo que sea cerebral, pero cuando le empiezo a ver la resonancia, a nivel vulvar principalmente, tenía unas lesiones, y cuando vemos ese coronal, excedía hacia abajo, que le justificaba ese trastorno, la verdad, respiratorio severo que tenía, pero lo llamativo es que, y volviendo a lo de recién, había que ver bien la imagen, porque por ahí uno busca rápidamente algo supratentorial. De hecho me la habían derivado con diagnóstico de ACV, un déficit neurológico, dijeron es un ACV, y no había nada arriba, pero sí tenía esa lesión, si la pueden ver bien, en bulbo, unión bulbo-médula. Sí, se ve perfecta. Y en el coronal se ve aún mejor, ¿no? Entonces, con esa resonancia, la verdad que la chica estaba muy cerca de ser intubada, y el resonador no estaba en el mismo lugar de la internación. Entonces, nos daba miedo que no llegase, y le hicimos 1 gramo de solumedrol para no intubarle y que llegue sin tubo al resonador. Igual fue el terapista con ella, por suerte no requirió intubar. Y le hicimos la resonancia de columna cervical y dorso lumbar, que acá las vemos, no sé si alguien quiere decir. A la izquierda son secuencias STIR, al medio tenemos el contraste, y a la derecha T2 y STIR. Una extensa lesión, ¿no? Extensísima, viste que toma toda la médula cervical. Sí, toda la médula cervical, con un realce bastante desprolijo, viste, como suele verse. Un realce parchado. Y también me llama la atención el cono medular, como que está un poquito más abajo. Un poquito, y algunas lesiones dorsales parchadas. Tiene zonas y es ahí donde vos estás señalando justo ahora, Juana, ahí en la parte terminal de dorsal, ya llegando al cono, tiene por lo menos 2 lesioncitas que impresionan ser hiperintensas, ¿no? Que se ven muy claras. Pero bueno, estas eran las lesiones que teníamos. Una paciente que se estaba realmente prendiendo fuego. En ese momento decidimos pulsarla con solumedrol, aún sin tener una etiología clara. No había fiebre, no hay nada que me hacía pensar que esto era infeccioso. Lo hablé con la infectología, le hicimos pulsos. La verdad que después del 5.º pulso la paciente no respondió en absolutamente nada, así que pasamos a hacerle plasmaféresis. Le hicimos 5 días, logramos estabilizar la parte motora, respiratoria y deglutoria. Actualmente está tragando solita y mejoró la espirometría, y todo lo que era la analítica, etcétera, normal. Un líquido cefalorraquídeo, el físico-químico normal. Le pedimos también bandas oligoclonales, HIV BDRL negativo, y le pedimos todo un perfil inmunológico, etcétera, que como esto, la plasmaféresis la hemos terminado hace 3 días y está todavía internado, todavía no tenemos las respuestas. Pero bueno, quería presentarles el caso porque imagenológicamente la verdad que a nosotros nos impresionó bastante, y el cuadro clínico también, para ver la opinión de ustedes, si estábamos bien encaminados, y qué les parece sindromáticamente, si estamos ante un espectro, estamos ante algo de esta, o algún otro diagnóstico diferencial que se nos esté pasando.
No, para mí, perdón, sí. No, me parece interesantísimo, Juan, el caso, y muchas gracias por traerlo. Se trata, bueno, de una mujer que está cursando en pleno puerperio, o creo que iban... 10 meses de lactancia. 10 meses, 10 meses, 10 meses. Bueno, 10 meses del nacimiento. 10 meses de lactancia post-vacunada, que tiene, digamos, síntomas compatibles, el primero de ellos con afectación del área postrema y el segundo de ellos con una lesión vulvar. Una mielitis recontraextensa. Sí, sí, mielitis o lesión alta del bulbo. Yo no me acuerdo cómo estaban si tenía cruzadas lo motor y sensitivo, no me acuerdo exactamente eso en el examen, pero bueno, y en la resonancia se ve una lesión central, tanto del bulbo como de la médula, que son muy evocadoras de una enfermedad del espectro. Lo que yo quería preguntarte, Juan, es que no me acuerdo qué dijiste del tema vacunas. ¿Las vacunas en cuánto precedieron a este cuadro? No, entre 3 y 4 meses la segunda dosis muy de alejado. AstraZeneca. Sí, medio alejado. Sí. Porque habitualmente para considerarlo como post-vaccinal tiene que estar dentro de los 30 días de haber recibido la vacunación, ¿no? Para plantear la posibilidad de que pudiera ser post-vaccinal. La verdad que el tema de los vómitos que tuvo incoercibles de 20 días de evolución, habiendo sido vista por gastroenterólogos, qué sé yo, eso es típico de una lesión de área postrema, y una lesión de área postrema lo primero que te hace venir a la cabeza es un espectro, después agrega toda esa mielitis extremadamente extensa, con lo cual a mí me parece, de hecho yo ya veo que está con azatioprina más deltisona, perfecto, va a ser espectro de neuromielitis óptica. La verdad que aún no tenemos lo serológico, pero yo, mi decisión fue no quedarme sin paciente, razón por la cual avancé a la plasmaféresis y en algún momento yo planteé que si la plasma no andaba, hacerle rituximab. Sí, también. Pero como empezó a arrancar, dijimos, bueno, la dejemos con ASA y deltisona y la evaluamos en unos meses, porque por ahí, bueno, queda la secuela, le vamos a hacer una resonancia controladora a fin de mes para ver si se cavita, no se cavita, qué pasa con esa lesión. Pero yo quiero hacer si no arrancaba con la plasma. Sí, Paula. Una consulta ahí con respecto al tratamiento que estás hablando. Si bien, o sea, la verdad que está muy bueno el caso y muy difícil, ¿no? Pero me parece bien cómo hicieron todo. La pregunta mía es si uno con esa lesión no sería un poquito más agresivo y hacer directamente dejarla con rituximab, ya que, no sé si no estoy confundida, pero también el rituximab se utiliza no tanto para el brote, sino también para el tratamiento de prevenir los brotes de NMO. No sé, en este caso, si uno te quedas así con acetropina y corticoides y no sé si se entiende mi pregunta, directamente ahora hacerle rituximab. Sí, yo coincido absolutamente con Paula, sobre todo por el tiempo de inicio a la acción, ¿no? El inicio a la acción de la azatioprina en esta mujer que tiene semejante lesión, y que si le viene otra en los próximos 2 a 3 meses, no sé cuánto va a quedar de ella, ¿no? Por eso... sí. Sí, eso es interesante porque de hecho, como recién decía Cristiano, azatioprina para que llegue a empezar a funcionar tarda en promedio 3, pero es más seguro 6 meses, por eso uno lo tiene que dejar con corticoides, ¿no? Y al no tener la respuesta al corticoide, por ahí eso me da más pie a hacer un tratamiento con rituximab, pues un tratamiento de mantenimiento y de prevenir nuevos brotes. Es una muy buena opción. En realidad no hay estudios comparativos entre rituximab y azatioprina, pero por lo menos por comparaciones indirectas, rituximab impresiona
más allá de que empieza a funcionar antes y demás, y es como que vos vas mucho más a un blanco, un anti-CD20, y no es tanto un inmunosupresor de amplio espectro como puede ser una azatioprina, es considerado como más efectivo que azatioprina. Más allá de que obviamente la opción azatioprina unida a los corticoides es una muy buena opción cuando vos de pronto no podés acceder rápidamente a un rituximab, que a veces por tema de costos en muchos lugares te ponen limitaciones para el uso. Pero eventualmente uno también, y es válido, puede suspender la azatioprina y el corticoide que está haciendo y cambiarla a un rituximab, ¿no? Es una opción además absolutamente válida. Yo tenía... espera que en el chat podría considerarse en el tratamiento agudo tocilizumab. Bueno, tocilizumab es una antiinterleuquina 6 que de hecho tiene muchísima experiencia los reumatólogos y vos la podés empezar a utilizar también. Hay un estudio que está hecho de tocilizumab en pacientes con espectro de neuromielitis óptica, ¿sí? Que se publicó el año pasado también, que fue comparado contra placebo, tratamiento corticoideo, básicamente en el grupo que no había recibido nada, y que por supuesto demostró ser efectivo. ¿Cómo se puede utilizar? Sí se puede utilizar. Yo la verdad, la experiencia que tengo con tocilizumab fue en varios pacientes que hicieron reacciones adversas serias o importantes a las infusiones con rituximab, y entonces por eso cambié como opción a tocilizumab, que es una buena estrategia también. ¿Podés usarlo? Sí, lo podés usar también. Cualquiera de estas opciones es válida. Yo tenía algunos comentarios. Uno respecto al diagnóstico, tuvo 2 episodios clínicos, un síndrome de edad postrema y una mielitis. Tenés 2 episodios clínicos separados en espacios, separados en el tiempo. Está bueno tener la serología del paciente. Cuidado en qué momento sacaron la muestra de sangre, si no lo sacaron intracorticoides o si no lo sacaron intraplasmaféresis, pero tenés 2 episodios clínicos separados en el espacio, separados en el tiempo. Tranquilamente te puede cumplir los criterios diagnósticos de un cero negativo, es un espectro. Exacto. Fíjate nada más, si es 0 positivo está buenísimo, si es 0 negativo puede ser un 0 negativo, está bueno tener la mejor técnica, pero tenés un espectro y lo tenés que ir a tratar como un espectro, excluirle otras causas y nada más salir a ponerle el tratamiento. O sea que esta paciente es un espectro, nada más excluirle otras causas. Con respecto al tema del tratamiento agudo, hoy hay mucha evidencia que, a diferencia de lo que por ahí tenemos en esclerosis múltiple, en donde por ahí podemos esto de ver la severidad y esperar y no todas las recaídas las tratamos, no hace falta salir a tratar todas las recaídas, en espectro hay que ser rápidos, salir a tratar rápidas las recaídas y ser muy agresivos, y sobre todo en las médulas y en los nervios ópticos, a diferencia de lo que hacemos en múltiple. Entonces, por ahí uno de los mensajes que damos en espectro es tratar rápido y tratar de la forma más severa que podamos a las recaídas. Entonces, cuando se encuentren por ahí con espectros, mielitis de espectro o neuritis óptica severa, si puede meter plasmaféresis, métanle plasmaféresis. Si esto por ahí desde el acceso a veces no lo tenemos. Entonces, arranquen con corticoides, altísimas dosis, 1 gramo, y si ven que al día 2, 3 no mejora el paciente, pásenlo a plasmaféresis. A esta paciente por ahí el mensaje es: si te vuelve a recaer, no la esperes tanto a los 5, sino rápidamente metele corticoides, y si ves que no va mejorando, metela rápidamente en plasmaféresis y sé muy agresivo con las recaídas. Y si ves que no sale con plasmaféresis, pensá meterle rituximab intrarrecaída, porque a veces rituximab te va a permitir sacarla rápidamente de la recaída. Y con respecto del tratamiento preventivo, sí. No, de hecho le pusimos la plasma al tercer día de corticoides. Claro, como no arrancaba y venía feo, arrancamos. Y de hecho se puede hacer la terapia combinada, sostenerle los corticoides y hacerle la plasmaféresis, porque de hecho es considerado como más efectivo que corticoides solos o plasmaféresis solo, ¿no? Tal cual. Y después desde el preventivo, desde el tratamiento preventivo, para que justamente no recae, todo diagnóstico de espectro tiene que salir de la mano con tratamiento. Hoy los tratamientos que en teoría más efectividad tienen son los anti-CD20.
se han aprobado nuevos medicamentos, pero estos nuevos medicamentos son para los seropositivos. De ahí, por ahí la importancia de identificar los anticuerpos, porque sabemos que lo que es satralizumab, inebilizumab y eculizumab van a servir para los seropositivos. Para los seronegativos vamos a seguir utilizando rituximab, azathioprina, micofenolato. El mejor medicamento, tocilizumab, el mejor medicamento sigue siendo rituximab, por la efectividad, por el tiempo en que empieza a actuar, pero a veces en nuestro medio es difícil acceder a rituximab. Por eso es que muchas veces uno lo piensa, pero el acceso no es tan fácil de rituximab. Entonces, en esto yo la sigo a Paula cuando plantea rituximab, pero uno sabe que a veces acceder a rituximab no es tan fácil y uno a veces arranca con lo que tiene. Y quizás en esta paciente yo coincido que sí arrancaría con rituximab. ¿Por qué? Porque es lo más efectivo que tenemos, porque empieza a actuar muy rápido o es de lo que más rápido va a empezar a actuar, y más en alguien que hace 2 recaídas en tan poco tiempo, que tiene tanta severidad, que le ves esa resonancia y tiene tanta lesión. Pero bueno, ya arrancaste con esto y quizás no sé si saldría ahora. Si ya estás en esto de ir escalándolo, quizás no sé, por ahí ya estás en esta, es meterle con todo esto, tratar de llegar a la dosis que le planeaste con esto y bancártela, e intentar llegar, pero no sé particularmente si estás en esta de ir escalándolo e intentar llegarlo, de ahora meterle rituximab y salir a azathioprina. No sé particularmente si haría eso, aunque sin duda el rituximab hoy es el mejor medicamento que tenemos para espectro. En eso no tenemos dudas. Pero una vez que estás en esto, que arrancaste sin que haya fallado, porque claramente no es que haya fallado, estás arrancando, la paciente ahora está controlada y estás escalándola a azathioprina para llegar a la dosis. No sé si haría, por lo menos nunca lo hice esto de estar arrancando y decir, no, bueno, ahora voy a salir y me voy a ir a rituximab. No, En por lo menos realidad llevarla... mi idea... Te la bancás, Sí. llegás. En realidad la idea inicial mía era hacerle rituximab. Sí, Que el auditor de la obra social me dijo, che, por lo menos un resultado de un fan antes de un anti-DNA, no sé. Entonces, me dio un poquito de miedo que me demoren la aprobación del rituximab. Me la van a aprobar, pero hay que me lo traigan es un mes y medio hasta que lo compren. Entonces está muy bien. Entonces dije, bueno, le pongo esto y después veo si le saco, si arranca, no arranca, pero... No, a lo en mi mejor cabeza puede tener una respuesta Sí, excelente, porque de hecho tenemos muchos pacientes con espectro de neuromielitis óptica que están con azathioprina y con excelente respuesta, y los vienen recibiendo desde hace años, llevándolo siempre a una dosis de casi 2 o 3 miligramos kilo peso, ¿no? Y después ya el tema de los corticoides, una vez que llegaste a esas dosis buenas y no tuviste hepatotoxicidad, lo tolera la paciente, porque a veces te da un poco de intolerancia digestiva. La verdad es que azathioprina también es una muy buena opción terapéutica. ¿Estamos? Sí. Así que... Sí. Gracias. Sí. Y mantener el corticoides por lo menos por 4 o 5 meses, sí, hasta que lo lleves a azathioprina, a esa dosis que plantea Liliana. Antes ni lo tocas, porque esta es una paciente que suelen ser muy corticosensibles y le sostenés una buena dosis de corticoides varios meses hasta que conseguís una regulación inmunológica. Antes ni se los tocaba. Sí. Bueno, muy bien, podemos pasar al... Muy interesante este caso, es muy interesante, Juan, muchas gracias. Nos gustaría saber el resultado de los anticuerpos, ¿no? Cuando los tengas. Claro. Cuando los tengas se los mando. Me parece que Liliana nos va a mostrar otro casito. Sí, espérate que estoy compartiendo. Ustedes me dicen si estoy compartiendo o no estoy compartiendo nada. Sí, ahí está muy bien, sí. ¿Se ve? Bueno, genial. Entonces, este otro caso es una señora de 45 años que vive en Paraguay, que no tiene antecedentes personales o familiares de importancia, y que de hecho ella en agosto del 2021 ya estaba en el gimnasio y empezó con parestesias en mano izquierda, que después esas parestesias progresaron
y llegaron a comprometer todo el miembro superior de ese lado, con disminución de la fuerza muscular, que era predominio distal, y para ella eso era relevante porque es zurda, con un Lhermitte positivo. Ella en abril del 2021, o sea 3 meses antes, había recibido la segunda dosis de Covaxin, que es la que se utiliza en Paraguay, y tenía planeada, todavía no dada, una tercera dosis que se le iban a hacer con AstraZeneca. En el laboratorio que le habían hecho, tenía un hemograma y un hepatograma que eran normales, un FAN, factor reumatoideo, anticuerpos RO y LA que eran negativos, vitamina B12 y ácido fólico dentro de límites normales, no tiene hecha una punción lumbar. Esta era la resonancia de ella de cerebro en esta secuencia FLAIR. Bueno, donde tenemos lesiones de disposición periventricular, ¿no? Todas ellas, algunas que son casi yuxtacorticales. Y después tenía esta lesión cervical, que es C1, C2, C3, C1, C2, C3, casi C4, y que probablemente, bueno, o indudablemente fue la responsable de los síntomas que la paciente tuvo en miembro superior del lado izquierdo, con el Lhermitte y con la afectación de la motilidad fina, que ella lo notaba mucho más porque era zurda. Se le había planteado el diagnóstico de esclerosis múltiple y le habían indicado como opciones terapéuticas interferón o bien acetato de glatiramer. Y en esta paciente, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo? Porque de hecho, digamos que cuando lesiones infratentoriales en cuanto a protuberancia y demás no tenía, las lesiones supratentoriales, cuando uno mira, ¿no? Las imágenes, la verdad tienen una topografía que son periventriculares, sí llama mucho, o por lo menos llamó mucho la atención, ¿no? esta lesión que es extensa, ¿no? Y que fue la que le dio el síntoma. Y que la verdad eso me generó un poco como de ruido en esta mujer, con lo cual decidí, esto era lo que veíamos en los cortes axiales, ¿no? Que es una lesión que brilla muchísimo en las secuencias de TT2 y STIR, ¿no? Y que serían como esos los que se le llaman los bright spots, las manchas brillantes, y que este tipo de aspecto de las lesiones no es tan característico de esclerosis múltiple, más allá de la longitud que tiene. Entonces, frente a esto, pedí anticuerpos anti-NMO y MOC, ¿sí? Que de hecho ya en Paraguay los envían a la Mayo Clínico, y estos son los laboratorios que llegaron ahora en noviembre, en donde, nada, anticuerpos anti-NMO negativos, y el tema en Mayo Clinic no solamente te dan el resultado cualitativo, si es negativo o si es positivo, sino también hacen un cuantitativo y ponen el positivo cuánto, ¿no? Entonces era positivo y a títulos altos en su caso. Con lo cual, el diagnóstico final es una enfermedad mediada por anticuerpos anti-MOC, no es una esclerosis múltiple. De hecho, muchas veces, por lo menos las enfermedades mediadas por anticuerpos anti-MOC pueden dar lesiones
de diversas características a nivel de la resonancia del cerebro, y de hecho hasta algunas pueden ser similares a una esclerosis múltiple. Pero lo que llamó particularmente la atención en esta paciente fue la presencia de esa lesión medular extensa, las características que tenía esa lesión en los cortes, en los axiales, tan brillante, que la verdad remeda mucho a esas descripciones de los bright spots que suelen hacerse en los casos de pacientes con enfermedades mediadas por anticuerpos anti-MOG, que fue lo que, bueno, genera así como un poco de ruido en cuanto a quedarse tan tranquilo con el diagnóstico de esclerosis múltiple y por lo menos asegurarse de haber descartado otras opciones terapéuticas. Sí. Por ahí la duda siempre es cuándo salir a pedir anticuerpos anti-aquaporina 4 y anti-MOG. Eso te iba a preguntar justamente. Sí, ¿cuál es la recomendación desde la práctica clínica de cuándo uno, cuándo vos salís a pedir anticuerpos anti-aquaporina 4 y anti-MOG en la práctica? Digamos, no lo haces en todos los pacientes, por supuesto, cuando es una esclerosis múltiple típica, tanto desde el punto de vista clínico cuanto desde el punto de vista de las imágenes, no es nada necesario, pero en este caso había algunas cosas que llamaban la atención, y fundamentalmente lo que llamó la atención fue las características de esa lesión a nivel de la médula, ¿sí? Una lesión larga. Una lesión larga, ¿sí? Que era más de 3 segmentos, y que en los axiales vos lo veías con esa característica muy, muy brillante en las secuencias de T2. No es lo que típicamente uno observa en las mielitis por esclerosis múltiple, además de que son cortas. Y esta era una lesión que, si uno lo miraba también en los axiales, era como que involucra más allá de un 50% del diámetro total de la médula. Entonces eso fue, o frente a estas situaciones que generan una alerta o una bandera roja, ahí es cuando uno sale a buscar o una neuritis óptica que no tiene una buena respuesta a los corticoides, por ejemplo, o si uno le hace la resonancia y pide los cortes de nervio óptico y ve que la afectación son los 2 tercios posteriores o llega al quiasma. Bueno, frente a esas situaciones que no son clínicamente características, o que de pronto en las imágenes los hallazgos no son característicos, es cuando uno sale obviamente a descartar otras opciones, y dentro de ellas siempre todo lo que tiene que ver con espectro de neuromielitis óptica es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Sí, sí, básicamente está ahí, ¿no? En una clínica atípica, o en una resonancia, cuando vemos en la resonancia unas lesiones que no se comportan como las típicas que encontramos en esclerosis múltiple, ahí tiene la indicación de ir a buscar aquaporina 4 y anti-MOG. Y la otra pregunta que siempre surge es si salimos a pedir las dos juntas, si cada vez que salimos a pedir, pedimos aquaporina 4 y anti-MOG juntos, o esperamos secuencialmente. Si aquaporina 4 es negativo, salimos a buscar anti-MOG, o si pedimos las dos juntas. Las dos juntas. Sí, o sea, hoy uno, es decir, anti-MOG está dentro de lo que es aquaporina 4 negativo. Existe un subgrupo dentro de los aquaporina 4 negativos que podrían ser MOG positivos. Es decir, operativamente uno podría llegar a esperar, si el paciente es aquaporina 4 negativo, salir a buscar anti-MOG, pero desde la práctica uno no pierde tiempo. Entonces lo que hace es, cuando sospecha que puede ser un espectro, o espectro NMO, o una patología asociada a anticuerpos anti-MOG, pide las dos juntas. Y cuando sale a pedirlo, ahí está el punto, lo sale a pedir por las mejores técnicas. La mejor técnica es la técnica de células transfectadas. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque se asegura que si es negativo, la probabilidad de que sea un falso negativo sea la menor probabilidad posible. Por eso es que uno no lo pide por cualquier lado, sino que intenta asegurarse que sea a través de esta técnica de células transfectadas. Y otro punto importante es en qué momento está pidiendo y está haciéndolo, que no esté muy pegada al uso de los corticoides, altas dosis de corticoides, y tampoco lo está pegando a la plasmaféresis, o sea, intenta tomar la muestra antes del uso de los corticoides o de plasmaféresis, y si está poniendo corticoides o plasmaféresis, no lo hagan en ese momento, sepárenlo,
porque hay altas probabilidades de que la identificación, si toma la muestra en ese momento, esté sesgada. Entonces, sepárenlo de ese momento, o si justamente lo van a hacer en ese momento, no lo hagan, porque van a invertir el recurso económico del paciente, el tiempo, y si es negativo, hay altas chances de que no sea un verdadero negativo, sino que se deba al uso de los tratamientos. Los tratamientos hoy está demostrado que pueden alterar el resultado. Sí. Muy bien. Bueno, estamos sobre el tiempo y hemos visto 3 casos muy interesantes. Tenemos más casos, pero yo creo que todo el mundo debe estar con planes, ¿no? Porque, bueno, el tiempo estipulado era hasta las 8, pero si quieren nosotros tenemos más casos, no sé, dependerá lo que diga el auditorio. Yo no sé si tienen casos de MOG. Hoy están viendo MOG o sospechas de MOG. Por MOG genera muchas dudas respecto del manejo, qué hacer con MOG, si tratarlos, no tratarlos, si seguirlos, si por ahí están teniendo algunas dudas respecto a la patología de MOG. Creo que ahí hoy hay un gran gap de dificultades. No sé si hay ahí algún punto que le genere dificultades o dudas. Pocos casos de MOG. Pocos casos de MOG, sí, no, es muy común encontrarte con espectro de neuromielitis óptica positivos o eventualmente los negativos, pero MOGAD no es tan común de ver. ¿Y con espectro tienen alguna dificultad o alguna situación que les genere conflicto desde las imágenes o desde la clínica? Porque es cierto que hoy, bueno, está un poco más diseminado las diferencias desde las imágenes, hoy hay más información por dónde ir, o las grandes diferencias, pero sigue habiendo puntos en donde nos encontramos, sobre todo porque antes había mucho conflicto, desde todo era múltiple, y hoy entendemos que ponerle a veces tratamientos de múltiple a los espectros puede ser un problema. Los espectros con ciertos tratamientos de múltiple los incendiamos. Nos ha pasado particularmente, no sé, ponerle Alemtu o natalizumab espectros y se incendian. Los depletores de CD20 o células T a los espectros los termina quemando, se empiezan a activar terriblemente. Sí, sí. No sé si les genera algún conflicto por ahí el manejo de espectro, los nuevos tratamientos para espectros. Y por ahí lo que más conflicto te generan esos casos que, bueno, por ahí el que mostró Juan era un caso que desde la clínica era un síndrome bastante típico, pero por ahí esos que no son tan típicos o que se presentan más como estos casos que estamos viendo mucho ahora, como caso síndrome que se llama cerebral, estas lesiones por ahí más grandes y que se acompañan de mielitis y que entra también todo lo de encefalitis autoinmune. Es cierto, Pablo. Por esos casos que son difíciles porque no podés bien enfocarlos en uno de estas enfermedades. Es cierto. Y, hoy hay a un veces en las punto. provincias también hay dificultad, ¿viste? Para hacer lo que es el MDO o anti-MOG por células transfectadas, no es tan fácil muchas veces de los hospitales derivar las muestras y o que te autoricen en lugares que uno sabe que son buenos. Es cierto, Pablo. Hoy hay un punto que se discute en los distintos foros, que son los síndromes de superposición. La patología es tan compleja que a veces, que incluso es la evolución y hasta pasa en múltiple. En múltiple, en los últimos años, hasta hace años, se intentaba estratificar de una forma muy taxativa, decir, esto es una RR, esto es una PP y esto es una SP. Y hoy entendemos que la patología es mucho más compleja que separar en RR, SP y PP. Hay progresión desde el comienzo, se mete el fenotipo e incluso hoy se está reclasificando. Y en la patología esmielizante pasa mucho de eso. Y hay una superposición en donde a veces interpretamos que es un espectro y vemos que tiene metido componente de múltiple y a veces tiene componente de MOG y no podemos hacer una separación tan
estricta en muchos pacientes, porque tienen desde las imágenes muchas cosas de múltiple, desde la clínica tienen clínicas de esto de muy malas recuperaciones, como si fuesen espectro, y vamos a la serología, y es una serología que también tiene mucho de superposición, entonces son síndromes de superposición, o a veces desde el acceso no podemos separarlos, eso ya más tiene que ver con que no tenemos las herramientas en la clínica para poder hacer una separación, pero a veces tenemos todas las herramientas y las implementamos y no podemos hacer una separación porque la patología es así, es una superposición. Lo que sí tenemos es un abordaje desde la forma pragmática, y en esos pacientes de una forma pragmática que tenemos una superposición, lo que sabemos es que lo que mejor resulta es salir a bloquearle la producción de anticuerpos. Entonces es salir a ponerle los anti-CD20 porque no entendemos bien si no van hacia polos, no son espectros, no son múltiples, sino que están haciendo una superposición, y lo que mejor les resulta a esos pacientes para evitar la progresión del fenómeno inmunomediado es salir a ponerles anti-CD20. Incluso hasta a veces hacemos como ese chiste, no entendemos bien por dónde van, pero sabemos que responden a los anti-CD20, responden a rituximab. Y es así. Lo que mejor le funciona a los pacientes, lo que mejor les frena lo que les está pasando, son los anti-CD20 pragmáticamente, pero inmunopatológicamente vemos una superposición y se los está estudiando. Hay también una profundización inmunopatológicamente porque tienen un componente de lesión astrocítica, tienen un daño astrocítico como si fuesen espectro, pero también tienen un daño del oligodendrocito como si fuesen múltiples, o sea que tienen inmunopatológicamente una superposición, pero desde el consultorio lo que hacemos es ponerle anti-CD20. ¿Pero por qué pasa eso? Mariela pregunta si en las enfermedades del espectro de NMO puede haber asociación con otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus y espectro, u otra enfermedad autoinmune descarta espectro. No lo descarta en absoluto. Espectro de neuromielitis óptica se asocia mucho a LES y a lupus y obviamente también a Sjögren. Sobre todo dentro de espectro de neuromielitis óptica, las que tienen una evolución recurrente se asocia aún mucho más a otras enfermedades autoinmunes. No lo descarta, tenés tu diagnóstico de espectro de neuromielitis óptica y además tiene otra enfermedad autoinmune asociada a esa paciente. Tal cual. Sí. Tal cual. Sí, sí. Bueno, muy bien, muy interesante esta reunión. Yo creo que podemos darla por terminada porque tenemos que cumplir con los horarios. Les mando un gran saludo a todos quienes se quedaron, creo que somos como 20 y pico. Así que un fuerte abrazo a todos y esperemos vernos en otra oportunidad, que sea pronto, que sea en lo posible presencial, y espero que, bueno, les haya servido como me sirvió a mí. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias a Juan y Liliana, a los dos Juanes y a Liliana, por el trabajo, la presentación y el comentario de los casos. Así que buenas noches a todos. Muchas gracias. Vamos a seguir discutiendo casos. Sí, un abrazo. Sí.